Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 41. El cráter abre sus cadenas. El mundo había cambiado en silencio y el equilibrio estaba a punto de quebrarse. Durante años las mazmorras más seguras se habían convertido en reliquias de un pasado de guerra. Las autoridades pensaban que jamás podrían ser vulneradas. Pero en la quietud de esas celdas olvidadas, la paciencia se había cultivado como un arma. Saer llevaba todo ese tiempo en su prisión de piedra. Su mente había flotado entre versos, meditación y filosofías del aire. Esperaba. El día llegó cuando la respiración se volvió distinta, cuando un aire que nunca había sentido corrió por sus pulmones y su piel. La energía del cosmos le regaló un don inesperado, el control del aire. Sonrió como un monje iluminado. Luego, sin titubear, exhaló con fuerza. Una ráfaga atravesó los barrotes, derribó a un guardia y lo lanzó contra el muro. Otro cayó cuando Saer dio un giro, canalizando la corriente como un látigo invisible que partió la roca. La celda se abrió como si hubiera sido hecha de barro. Por primera vez en años, el aire libre rozó su rostro. Respiró profundo y se prometió que no lo desperdiciaría. La libertad debía ser compartida. El siguiente destino fue Ghazan. Aquel hombre encadenado bajo tierra parecía un espectro de paciencia. Saer apareció entre las sombras, moviendo el aire como cuchillas para derribar a los guardias. Ghazan lo miró, con calma, y preguntó si todo esto era real. La respuesta de Saer fue clara, había llegado el momento. Las cadenas cayeron y Ghazan se puso de pie. Sus manos se apoyaron contra las paredes de roca. Sonrió, como quien se reencuentra con un viejo amigo. La piedra vibró y de repente se volvió líquida, roja, incandescente. El calor iluminó la celda y consumió a los guardias que aún respiraban. Ghazan no era solo un maestro tierra. Era un lavavender. Ambos escaparon juntos, dejando tras ellos un túnel de magma que sellaba cualquier persecución. Su siguiente parada fue la prisión más custodiada, donde Peli estaba contenida. La mujer de mirada fría y cráneo marcado por un casco de hierro. El yugo le impedía usar su poder, y cientos de soldados custodiaban ese lugar. Saer y Ghazan avanzaron sin miedo. Aire y lava se combinaron en una sinfonía letal. Guardias arrojados al vacío, muros derritiéndose en ríos incandescentes, explosiones sofocadas por ráfagas que las redirigían. Cuando al fin retiraron el casco de Peli, ella inclinó la cabeza hacia el cielo. Un destello surgió en su frente, una chispa que se transformó en una columna de fuego explosivo. La prisión se convirtió en ruinas. Peli estaba de regreso. El loto rojo renacía. Pero aún faltaba alguien. Minhua. El cráter volcánico que servía como fortaleza ardía bajo el sol. Guardias de élite controlaban cada entrada. Aún así, Saer y Ghazan se infiltraron como cuchillas en la noche. Peli cubría el avance con explosiones que cegaban a sus enemigos. Dentro, Minhua permanecía en su celda, los tentáculos líquidos que creaba con agua mínima mantenían a raya a cualquiera que se atreviera a acercarse. Cuando vio a Saer, sus ojos brillaron con una furia contenida durante años. No necesitó palabras. Extendió los látigos de agua y golpeó con precisión quirúrgica. Soldados volaron por los aires como si fueran muñecos. Libre al fin, respiró hondo. El vapor del volcán acarició su piel y sintió el poder regresar a cada fibra de su cuerpo. Saer se inclinó hacia ella y sonrió. La familia estaba completa. Pero no. Algo más los esperaba en ese volcán. Minhua fue quien lo señaló. Al pasar por uno de los corredores, el grupo se detuvo frente a una celda distinta. Allí, empalado como un trofeo, estaba Chris. El espectáculo era brutal. Barras oxidadas lo atravesaban de lado a lado,
sujetándolo contra la pared como una cruz. Su torso estaba perforado en múltiples sitios, la sangre escurría y se regeneraba, cayendo de nuevo para repetir el ciclo. Su piel pálida contrastaba con el rojo constante. Su mirada de iris arcoíris apenas se levantó cuando vio al grupo. Saeer lo observó en silencio, intrigado. ¿Quién eres tú?, preguntó finalmente, con su voz serena de monje que oculta veneno. Chris no respondió de inmediato. Sus labios se movieron, apenas un susurro. Estoy aquí por amor. Minhua lo reconoció de inmediato. Recordó las palabras de aquel hombre años atrás, cuando le dijo que aceptaba el tormento por la avatar. Dio un paso al frente y murmuró que él no era como los demás prisioneros, que lo mantenían así porque no podían matarlo. Ghazan chasqueó la lengua, divertido, mientras Peli lo miraba con frialdad. Saeer, sin embargo, se acercó más. Chris mantenía los brazos abiertos en cruz, atravesados por vigas que lo clavaban contra la piedra. A pesar de todo, había un aire de dignidad en él. Su expresión era triste, pero serena. Saeer habló con calma. El mundo está cambiando. Los viejos equilibrios se están quebrando. El avatar caerá y la libertad verdadera nacerá. No tienes por qué seguir aquí. Chris lo miró con lágrimas contenidas. No respondió de inmediato. Su silencio pesaba más que las explosiones de Peli o el rugido del magma de Ghazan. Minhua, quizá más impaciente, se inclinó hacia él. Sus ojos brillaban con una mezcla de compasión y dureza. Le dijo que ellos necesitaban guerreros, y que nadie merecía pudrirse atado por amor a alguien que lo había dejado atrás. Chris cerró los ojos. Una lágrima cayó, resbalando por su mejilla hasta gotear sobre el hierro ensangrentado. El capítulo terminó con ese instante. Saeer y Minhua frente a él, intentando convencerlo. El aire del volcán vibraba con la promesa de una decisión que podía alterar el destino del mundo entero. Capítulo 42. El precio del amor roto. El aire dentro del cráter estaba impregnado de azufre, humo y silencio pesado. Solo se oía el goteo de la sangre regenerada de Chris, que chorreaba lentamente desde las barras oxidadas que lo mantenían atravesado contra la pared. El hedor a hierro oxidado y carne fresca formaba un contraste asfixiante con el vapor cálido del volcán. Saeer permanecía de pie frente a él, las ropas oscuras agitándose con la brisa que se colaba por las grietas de la roca. Su mirada estaba llena de serenidad, pero en sus palabras había veneno calculado. Chris, dijo suavemente, su voz calma como el aire que lo envolvía. Has estado aquí demasiado tiempo, crucificado por un amor que ya no existe. No puedes negarlo. El avatar ha seguido adelante. Chris no respondía. Sus ojos brillaban, inundados por lágrimas que caían sin ruido, como si su llanto se hubiera convertido en un reflejo mecánico de todo lo que llevaba dentro. Minhua se acercó un poco más, observando las barras clavadas en el cuerpo de Chris. Una de ellas atravesaba su abdomen de lado a lado, otra perforaba su clavícula izquierda, dos más lo mantenían extendido en cruz, como un trofeo macabro. La sangre se regeneraba, sí, pero cada parpadeo de su cuerpo significaba abrir la herida de nuevo, y el dolor nunca se apagaba del todo. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte así?, preguntó ella con un deje de burla amarga. 10 años, y sigues colgado como un muñeco. ¿Por qué? ¿Por ella? Saeer se inclinó un poco hacia él, con los ojos brillando de malicia disfrazada de compasión. Tengo información que necesitas escuchar, dijo en voz baja, como si compartiera un secreto prohibido. El avatar, tu amada Korra, está en una relación con una mujer. Se llama Asami Sato. La heredera de una empresa millonaria, una mujer elegante, ingeniera brillante, piloto. Korra ya no piensa en ti. Si alguna vez lo hizo, lo dejó atrás. La respiración de Chris se agitó. Sus ojos arcoíris temblaron bajo la sombra de su flequillo rubio platinado.
Intentó moverse, pero las barras se clavaron más profundo en su carne regenerada, desgarrando nuevamente músculos y órganos. Mientes, murmuró apenas, su voz rota, apenas audible. Saeer negó suavemente con la cabeza. No. Yo no miento, Chris. El mundo entero lo sabe. Korra camina de la mano de Asami, sonríe con ella, comparte noches y secretos que nunca fueron tuyos. Tú te pudres aquí, mientras ella construye un futuro sin ti. Dime, ¿por qué deberías sufrir por alguien que no te valora? Las lágrimas de Chris comenzaron a correr con más fuerza. Cada palabra atravesaba más hondo que las barras metálicas. Recordó los besos de Korra, las noches juntos en Ciudad República, los momentos en su habitación, la risa después del sudor compartido. Recordó cómo ella le había susurrado que nunca lo dejaría. ¿Y ahora, todo había terminado? ¿Se había entregado a otra? Minhua lo observaba con frialdad. Ella, que también había sido prisionera del mismo cráter, entendía el sabor amargo del abandono. No tienes que seguir sufriendo así, intervino con un tono más suave del que solía usar. Nosotros podemos darte otra vida. Somos el Loto Rojo, Chris. Luchamos por la verdadera libertad. Tú no eres un prisionero cualquiera, eres algo más. Únete a nosotros. Chris bajó la cabeza, su cabello platinado cayendo como una cortina sobre su rostro. Por un momento solo se escuchó el crepitar de la lava en las profundidades. Después levantó los ojos hacia Saeer, con la mirada enrojecida, los iris multicolor empañados en lágrimas. ¿Y qué ganaré con eso? Susurró. El amor no vuelve. Saeer sonrió apenas. No, no vuelve. Pero el amor no es lo único que mueve el mundo. Venganza. Libertad. Poder. Todos los que te hicieron sufrir, todos los que te encadenaron aquí, todos los que te juzgaron por ser diferente, ellos pagarán. Y si Korra eligió a otra persona en lugar de ti, ¿por qué no deberías elegir tú también otro camino? El silencio se alargó. Chris temblaba, no por el dolor físico, ese lo soportaba desde hacía más de una década, sino por el peso de lo que Saeer estaba diciendo. Recordó los días en los que había sido humano en otro mundo, su vida anterior, antes de reencarnar en el cuerpo de Dma. Había amado historias, había admirado a Korra como un personaje ficticio, hasta que la tuvo cerca, hasta que la hizo real. Y ahora todo eso se derrumbaba. Sus labios se abrieron apenas, como si le costara arrancarse las palabras del pecho. Sí, si todo eso es cierto, entonces ella me olvidó. Saeer asintió con calma. Exacto. Y tú mereces algo más que lágrimas en una celda. Mereces ser parte de un propósito más grande. Minhua dio un paso adelante, colocando uno de sus látigos líquidos sobre una de las barras oxidadas que atravesaba el torso de Chris. Déjanos sacarte de aquí. Estás desperdiciando lo que eres. Chris bajó la mirada. Por un instante, pensó en negarse, en aferrarse a la promesa que había hecho. Pero la imagen de Korra abrazando a otra, sonriendo con alguien que no era él, lo atravesó como un cuchillo invisible. Su cuerpo comenzó a temblar de forma incontrolable. Los sollozos se le escaparon entre los dientes, mezclados con sangre que goteaba de sus labios. Al final, con una voz casi infantil, rota de dolor, dijo: De acuerdo, lo seguiré. Minhua sonrió con satisfacción. Saeer, en cambio, cerró los ojos y respiró profundamente, como si todo hubiera ocurrido tal y como lo había planeado. Entonces, Chris, bienvenido al Loto Rojo. Con un gesto, Minhua usó sus tentáculos de agua para rodear las barras oxidadas. El metal crujió y chirrió mientras era arrancado de la pared. El dolor fue brutal, cada barra desgarró carne y órganos mientras salía de su cuerpo, abriendo nuevas heridas que se cerraban al instante con la regeneración. La sangre salpicó las piedras, empapando el suelo con un charco oscuro.
Chris gritó, pero no de dolor físico, sino de rabia y liberación. Su cuerpo cayó de rodillas al suelo de la celda, libre por primera vez en 10 años. Los agujeros en su piel se cerraban a una velocidad grotesca, dejando cicatrices apenas visibles. Saer lo observó con frialdad, pero también con un dejo de respeto. Levántate. El mundo espera por nosotros. Chris levantó la cabeza lentamente, sus ojos arcoíris brillando con un resplandor nuevo, mezcla de furia, tristeza y algo más oscuro. Se puso de pie, tambaleante, pero con una sonrisa torcida en los labios. Si Korra me olvidó, que el mundo arda con mi recuerdo. El aire dentro del cráter se volvió más pesado. Afuera, el rugido del volcán parecía responder a su decisión. El Loto Rojo había recuperado a su arma más peligrosa. Capítulo 43. El olvido en llamas. La oscuridad del cráter se convirtió en humo y cenizas cuando Chris al fin abandonó aquel encierro eterno. La masacre de Unalaq y su ejército seguía marcando su espalda como una cadena invisible, pero lo que más lo consumía no era la sangre derramada, sino la traición que sus oídos habían recibido de boca de Saer. Las palabras del líder del Loto Rojo seguían resonando en su mente, como una campana rota que no dejaba de sonar. El avatar Korra está con otra mujer, dijo con una calma cruel. Una ingeniera llamada Asami Sato. Ya no te ama. Chris, clavado por años contra las paredes de hierro, había soportado el dolor físico con un silencio inquebrantable. Su piel regeneraba cada perforación, su sangre brotaba sin cesar, y aún así él resistía. Pero esas palabras eran diferentes. No había regeneración que calmara la punzada de traición. Durante horas, incluso mientras Ghazan y Peli discutían planes con Saer, permaneció quieto, mirando el vacío. Hasta que, en un movimiento casi automático, sus recuerdos comenzaron a cerrarse. Como puertas pesadas que se sellaban una tras otra. El rostro de Korra riendo, sus besos ardientes, las noches de intimidad, la promesa de un futuro juntos, todo comenzó a difuminarse en la neblina de su mente. No fue inmediato. Cada recuerdo dolía como si lo arrancaran con garras invisibles. Sus lágrimas manchaban la tierra, pero con cada sollozo, algo en él se iba endureciendo. Cuando al fin pudo mirar al frente, lo hizo con una sonrisa helada, casi idéntica a la que Douma llevaba como máscara en vida. El hombre que había prometido no matar por amor ya no era el mismo. Chris se había hundido en un vacío que solo podía llenarse con la sombra de Douma. Saer lo observó en silencio. Había visto cómo muchos hombres quebraban en prisión, pero nunca con tanta violencia interna. El líder del Loto Rojo comprendió que Chris ya no pertenecía al mundo de la compasión ni de las dudas. Ahora era suyo. El viaje hacia Ciudad República comenzó al amanecer. Ghazan, relajado como siempre, caminaba en silencio mientras jugueteaba con fragmentos de lava que se enfriaban en sus manos. Peli avanzaba seria, su cabello suelto ondeando como una llamarada. Minhua parecía animada, lanzando tentáculos de agua de un lado a otro con un gozo infantil. Y detrás de todos, Chris caminaba sin decir una palabra, sus abanicos dorados cerrados en cada mano, como si fueran simples adornos. La escarcha a su alrededor lo delataba. Cada paso que daba dejaba un rastro helado, y no era consciente de ello. Durante el trayecto, Minhua lo observaba de reojo. Había pasado años escuchando sus silencios en las entrañas del volcán, viendo sus lágrimas silenciosas y su sonrisa rota. Ahora lo veía distinto. Más vacío, más distante, pero también más peligroso. Una parte de ella lo admiraba, otra lo temía. Al caer la noche, el grupo se detuvo en un campamento improvisado en las montañas. Ghazan encendió un fuego derritiendo la roca bajo sus pies, Peli vigilaba el horizonte y Saer meditaba en posición de loto. Minhua se acercó a Chris, quien estaba sentado en una roca, mirando el fuego sin parpadear. «Tú no eres el mismo que conocí en ese cráter», murmuró ella, casi con una sonrisa amarga. «Antes llorabas. Ahora ni eso». Chris no respondió.
Sus ojos, con el degradado arcoíris, reflejaban la danza de las llamas. Finalmente, habló con voz tranquila. No tengo nada que llorar. ¿Y Korra? Preguntó Minhua, tanteando el terreno. Esa palabra pareció atravesarlo como una lanza. Durante un instante, el dolor quiso resurgir, pero él lo bloqueó con la máscara de Douma. No existe. Minhua arqueó las cejas. Entonces eres uno de los nuestros. La libertad pesa más que el amor. Chris no contestó. Solo sonrió con esa calma inquietante que ocultaba la tormenta de su interior. Mientras tanto, lejos de las montañas, en la gran ciudad república, la vida seguía girando con normalidad. Los rascacielos iluminaban el cielo nocturno, los trenes eléctricos avanzaban con rapidez y en una terraza elegante, dos mujeres disfrutaban de una cena privada. Korra ya no era la adolescente impetuosa de antaño. Había madurado, su mirada era más serena y sus hombros llevaban el peso de decisiones que habían cambiado al mundo. Frente a ella, Asami Sato reía con elegancia, moviendo su copa de vino con delicadeza. Me sorprende que aceptaras venir aquí conmigo, dijo Asami con su voz suave, aunque había un brillo de picardía en sus ojos verdes. Pensé que seguirías obsesionada con tus entrenamientos. Korra sonrió con cierto cansancio. El mundo siempre necesita que el avatar esté ocupado, pero esta noche quería ser solo Korra. Solo yo. Asami alzó su copa en un brindis. Pues entonces, brindemos por Korra, la mujer y no la avatar. Ambas chocaron las copas, y en el reflejo del cristal, la sonrisa de Korra parecía auténtica. Había encontrado en Asami una calma que nunca imaginó. No eran los fuegos desbordados de pasión que había sentido en su pasado con Chris, sino una ternura constante, un apoyo silencioso que le recordaba que no todo en la vida era guerra y deber. Sin embargo, incluso en medio de la tranquilidad, algo en Korra la atormentaba. Cada tanto, su mente viajaba a aquel cráter donde Chris estaba condenado. No había vuelto desde su última visita, pero la imagen de él, clavado con hierro y sonriendo entre lágrimas, nunca la abandonaba del todo. Había hecho su elección, lo sabía, pero esa sombra seguía siguiéndola en sueños. Asami lo notó, como siempre lo hacía. Tocó su mano suavemente. Estás pensando en él, ¿verdad? Korra dudó unos segundos antes de asentir. No puedo evitarlo. Asami bajó la mirada, con un destello de celos apenas perceptible. Lo entiendo. Él fue una parte importante de ti. Pero yo estoy aquí, y no pienso irme. Korra le sonrió con ternura, acariciando su mejilla. Y yo tampoco pienso dejarte. Las luces de la ciudad brillaban detrás de ellas, y por un instante, el mundo parecía tranquilo. De vuelta en las montañas, el loto rojo se preparaba para su llegada a Ciudad República. Sae reunió a los demás alrededor del fuego. Es hora de pensar en nuestro siguiente movimiento, dijo con calma. El mundo ha cambiado, pero los gobiernos siguen oprimiendo. Debemos liberar a los pueblos de sus cadenas. Ghazan rió suavemente. Siempre hablas tan serio, Saer. Yo solo quiero ver cómo se derrite la ciudad más grande del mundo bajo mis pies. Peli se inclinó hacia adelante, su voz era grave y directa. No será tan fácil. Ciudad República tiene tecnología, ejército y al avatar de su lado. Saer cerró los ojos y sonrió. El avatar no será un problema. No mientras tengamos a alguien que la conoce mejor que nadie. Las miradas se volvieron hacia Chris. Él permanecía inmóvil, su expresión tranquila, pero en su interior una tormenta lo devoraba. Los recuerdos de Korra seguían intentando abrirse paso, pero los bloqueaba con fuerza, como si temiera morir si los aceptaba. Finalmente habló. Haré lo que deba. Las palabras eran simples, pero la forma en que lo dijo, con esa calma absoluta y los ojos brillando en múltiples colores, hizo que todos comprendieran lo que Saer ya había visto. Chris ya no pertenecía al amor.
Pertenecía al vacío. Esa misma noche, mientras Korra y Asami se retiraban de su cita bajo las luces de la ciudad, el loto rojo descendía en silencio hacia los suburbios oscuros, como una tormenta que se avecina sin ser vista. Capítulo 44. Sombras de cristal bajo la ciudad. Ciudad República respiraba como un corazón de acero y luces. Los rascacielos se alzaban hacia la luna, el zumbido de los tranvías eléctricos llenaba las calles, y en cada esquina se mezclaban culturas, vendedores ambulantes y soldados de la Guardia Unida patrullando con disciplina. La urbe, símbolo de modernidad y paz, no imaginaba la tormenta que avanzaba en silencio entre sus sombras. Desde los muros exteriores, 5 figuras se desplazaban como sombras sobre los tejados. El loto rojo había llegado. Saer lideraba el paso, ligero como el aire mismo. A su lado, Peli mantenía la mirada fija en las torres que más tarde serían objetivos. Ghazan, relajado, silbaba con despreocupación mientras moldeaba trozos de roca como si fueran juguetes. Minhua avanzaba con un andar fluido, sus brazos de agua extendiéndose para impulsarla sobre los techos. Y detrás, la figura que destacaba como un espectro divino, Chris. Su cabello rubio platinado se agitaba con el viento nocturno, brillando como una hebra de luz bajo la luna. Sus ojos, un degradado de colores que recordaban al arco iris, daban la ilusión de que dentro de él bailaban múltiples auroras. Su piel era tan pálida que parecía un reflejo de la escarcha misma, y en su rostro siempre había una sonrisa tranquila, casi infantil, que contrastaba con la violencia silenciosa que lo rodeaba. Vestía un kimono elegante, blanco con detalles morados en la parte superior, pantalones estilo Akama en tonos lilas y una cinta púrpura en la cintura. Lo que más llamaba la atención eran los 2 abanicos de guerra dorados que llevaba en cada mano. Brillaban con un diseño de flores de loto grabadas en metal, bellos y letales a la vez. Con ellos, el aire mismo parecía temblar. Cada paso de Chris dejaba en el suelo una fina capa de escarcha, como si la ciudad entera se marchitara bajo el invierno que emanaba de su ser. Mientras se movían, Saer señaló hacia las torres principales. Allí están las oficinas del Consejo, dijo con calma. Aquí se concentran los líderes que aún creen en la ilusión de controlar al pueblo. Pronto, todo eso caerá. Chris no dijo nada. Sus labios seguían sonriendo, pero sus ojos de colores brillaban con una calma gélida. De repente, un grupo de soldados patrullaba más adelante. Eran 6, todos armados con lanzadores eléctricos. No los habían detectado aún, pero era cuestión de segundos. Saer estaba listo para dar la orden de eliminarlos rápido y silenciosamente, pero Chris levantó un abanico y lo agitó suavemente. El aire cambió de golpe. El frío descendió como un manto, el vapor de los respiraderos se congeló en el acto y una neblina helada cubrió la calle. De la escarcha comenzaron a surgir pequeñas figuras. Como niños hechos de cristal de hielo, sus cuerpos brillaban bajo la luna con una pureza inquietante. Tenían la misma sonrisa que Chris, ojos vacíos, y cada uno blandía diminutas réplicas de abanicos helados. En cuestión de segundos, había 5 de ellos. Niño divino de cristal, susurró Chris con voz suave, como quien canta una canción de cuna. Los soldados escucharon el crujido del hielo a su alrededor y giraron las linternas hacia la niebla. Uno de ellos gritó al ver a las figuras moverse entre la escarcha. El primer niño cristalino saltó con una velocidad antinatural y, al mover sus abanicos, liberó ráfagas de pétalos helados que cortaron los uniformes como papel. El segundo lanzó una ráfaga que congeló las armas de 2 soldados, dejándolos inmóviles antes de que sus cuerpos comenzaran a cristalizarse lentamente. Los gritos llenaron la calle. Los soldados intentaban retroceder, pero los niños seguían atacando, cada uno repitiendo en pequeña escala las técnicas de Chris: pétalos cortantes, lotos de escarcha, ráfagas congeladas. Cuando uno de los guardias consiguió disparar, la bala eléctrica atravesó a una réplica, pero solo provocó que estallara en fragmentos de hielo afilado, que se incrustaron en las gargantas de los hombres cercanos. En menos de un minuto, la patrulla fue silenciada.
Los cuerpos yacían cubiertos de escarcha, sus rostros congelados en expresiones de terror, como estatuas olvidadas en un jardín marchito. Los niños de cristal regresaron corriendo hacia Chris, sonriendo. Uno a uno se disolvieron en pétalos helados que giraron en el aire antes de desaparecer en sus abanicos. Min Hua lo observaba con una mezcla de fascinación y escalofrío. «Esos juguetes tuyos son realmente aterradores», comentó en voz baja. Chris ladeó la cabeza, sonriendo como un niño satisfecho. «Solo son parte de mí». Saer, en cambio, estaba complacido. Lo que acababa de presenciar era prueba de que Chris no era un simple aliado, sino un arma viviente capaz de inclinar el rumbo de la guerra. «Excelente», murmuró. «La ciudad no tendrá tiempo de reaccionar». Mientras la sangre congelada se mezclaba con el hielo en esa calle silenciosa, al otro extremo de la ciudad la vida seguía su curso. En un restaurante elegante con ventanales hacia el puerto, Korra y Asami compartían una cena. Korra llevaba el cabello recogido en una trenza alta, su mirada más serena y madura que en sus años de juventud. Asami, elegante como siempre, reía suavemente ante una broma que solo ambas compartían. La comida había sido ligera, pero lo importante era la compañía. Asami sostenía la mano de Korra sobre la mesa, entrelazando los dedos con una calma que solo se lograba con años de confianza. «Hoy se te ve distinta», dijo Asami con un brillo en los ojos. «Estás más tranquila». Korra sonrió. «Contigo siempre lo estoy». Las dos se miraron en silencio durante un instante, como si el ruido de la ciudad desapareciera. Para Korra, Asami representaba algo que nunca había tenido con Chris: estabilidad. No había cadenas de dolor, no había fantasmas de inmortalidad ni cárceles imposibles. Con Asami todo era real, humano y alcanzable. Sin embargo, incluso mientras sonreía, en el fondo de su pecho un eco resonaba. Una memoria no del todo olvidada, unos ojos de arcoíris que alguna vez la miraron con devoción absoluta. La conversación continuó, entre risas y confidencias, pero afuera, en los callejones oscuros, el invierno caminaba sobre las calles. El loto rojo se movía con precisión quirúrgica. Gazan cerraba las alcantarillas con lava para bloquear rutas de escape. Peli subía a las torres para preparar disparos estratégicos. Min Hua espiaba los movimientos de la guardia desde los techos. Y en el centro de todo, Chris observaba la ciudad como un niño que se maravilla con un juguete nuevo. Sus ojos arcoíris reflejaban las luces de los rascacielos y su sonrisa no se borraba. El aire a su alrededor se volvía más frío, los cristales de hielo se formaban en los bordes de las farolas. Cuando un par de ciudadanos despistados cruzaron cerca, Chris agitó uno de sus abanicos sin siquiera mirarlos. Un loto de escarcha surgió a sus pies, cubriendo la calle en un segundo. Las personas quedaron atrapadas en un cristal helado, sus gritos ahogados al instante. Chris inclinó la cabeza como si estudiara una obra de arte. «Hermoso», murmuró. Saer lo observaba todo sin intervenir. Sabía que Chris aún llevaba dentro un dolor oculto, pero lo importante era que ese dolor ya no lo ataba al avatar. Ahora lo impulsaba. La ciudad dormía en paz, ignorante de la tormenta de hielo que ya había comenzado a extenderse en sus entrañas. Y en algún rincón del puerto, Korra y Asami caminaban juntas bajo la luz de la luna, ajenas a que el pasado congelado estaba cada vez más cerca. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 45. El invierno cae sobre Ciudad República. La noche en Ciudad República parecía tranquila. Los faros del puerto parpadeaban como estrellas terrenales y los rascacielos reflejaban la luna en sus ventanales. Los tranvías todavía circulaban y los últimos vendedores guardaban sus mercancías. Era la calma perfecta antes de la tormenta. En lo alto de una azotea, Saer observaba el panorama con los brazos cruzados. El viento nocturno acariciaba su rostro, obediente a cada respiración suya.
Detrás de él, Ghazan esperaba apoyado en una chimenea, jugando con un trozo de roca que derretía y solidificaba entre sus manos como si fuera plastilina. Minhua se deslizaba de un lado a otro, sus tentáculos de agua agitándose con impaciencia. Peli ajustaba su diadema metálica, la mirada fija en la torre central de la Guardia Unida. Y en medio de todos, como un dios decorado de invierno, estaba Chris. De pie sobre el borde del edificio, su kimono ondeaba bajo la brisa. Sus ojos arcoíris brillaban con destellos inquietantes y cada exhalación suya liberaba una neblina helada. La sonrisa serena en su rostro contrastaba con la tensión que vibraba en el aire. Saer habló con voz grave. Es el momento. Esta ciudad ha vivido demasiado tiempo bajo la ilusión de control. Hoy conocerán lo que significa la verdadera libertad. Ghazan sonrió con calma. No hay espectáculo sin fuego. Peli inclinó la cabeza hacia atrás. El metal de su diadema brilló bajo la luna y una chispa recorrió su frente. Estoy lista. Minhua estiró los tentáculos de agua que chisporroteaban al golpear el suelo. Yo también. Saer se giró hacia Chris. ¿Y tú? Chris no apartó la vista de la ciudad. La sonrisa permanecía, pero en sus ojos había un brillo distante. El invierno siempre reclama lo suyo. Saer asintió. Entonces, que empiece. La primera explosión sacudió la ciudad con un estruendo ensordecedor. Un rayo de fuego concentrado, lanzado por Peli, atravesó el cielo como un cometa y explotó contra la fachada de la torre de la Guardia Unida. El vidrio y el metal se hicieron trizas, iluminando la noche con un destello cegador. Las alarmas sonaron de inmediato. Sirenas eléctricas, tambores metálicos que retumbaban desde los cuarteles, órdenes gritadas en todas direcciones. La ciudad había despertado en medio de una pesadilla. Los soldados de la Guardia Unida se movilizaron por las calles con rapidez. Filas enteras de hombres armados con lanzadores eléctricos avanzaban en formación, acompañados de tanques blindados que rugían al encenderse. Las luces de los reflectores comenzaron a barrer los cielos en busca de los atacantes. Saer saltó desde el techo, deslizándose como una hoja arrastrada por el viento. Con un simple movimiento de brazos, creó ráfagas que derribaron a varios soldados y levantaron vehículos del suelo como si fueran juguetes. Ghazan, a su lado, golpeó el suelo con ambas manos y una corriente de lava se abrió paso por la calle, partiendo el asfalto en dos y obligando a los tanques a detenerse. Minhua descendió con sus tentáculos de agua, que se alargaban como látigos para azotar a los guardias, derribándolos en golpes precisos y brutales. Pero fue la entrada de Chris la que heló la sangre de todos. Desde la azotea levantó ambos abanicos y los abrió al mismo tiempo. Una ráfaga helada recorrió las calles, apagando farolas, congelando charcos y cubriendo los autos con escarcha. Los soldados sintieron como el aire se volvía espeso y helado, sus armas se entumecían en las manos y el vapor de sus respiraciones quedaba suspendido en cristales diminutos. Chris descendió lentamente, de pie sobre un loto de hielo gigante que flotaba en el aire como una nave de cristal. El loto giraba, liberando pétalos de escarcha que caían sobre la calle como una nevada mortal. Los primeros soldados que intentaron disparar nunca llegaron a apretar el gatillo. Un abanico se movió y una ráfaga de pétalos los atravesó de lado a lado, cortando carne y metal como si fueran de papel. La sangre brotó en chorros que se congelaron al instante, dejando figuras grotescas, estatuas de cuerpos mutilados atrapados en hielo. De inmediato, Chris agitó ambos abanicos y liberó la técnica tormenta de pétalos. Un vórtice de cristales helados descendió sobre la formación enemiga. Los soldados gritaban al ser cegados y cortados por los fragmentos afilados, mientras sus armaduras se quebraban bajo la presión. Algunos intentaban huir, pero el suelo mismo se cubría de escarcha resbaladiza que los hacía caer, donde eran atravesados por carámbanos que surgían del pavimento. En medio del caos, Chris sonrió,
inclinando la cabeza como si estuviera admirando una pintura. Con un simple movimiento cruzó sus abanicos y lanzó la técnica dispersión de lotos. Una lluvia de ráfagas heladas barrió toda la calle, partiendo postes, destruyendo muros y convirtiendo a los soldados en cadáveres cristalizados. Un tanque logró disparar en su dirección, pero Chris respondió creando un constructo helado. Una pared gigante de cristal azul emergió frente a él, deteniendo el proyectil. El impacto hizo temblar el muro, pero este resistió. Con calma, Chris extendió la mano y el muro se partió en lanzas de hielo que cayeron sobre el tanque, perforándolo hasta que estalló en llamas congeladas. La Guardia Unida estaba siendo masacrada. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento elegante, Korra se incorporó de golpe en la cama. Asami, que dormía a su lado, abrió los ojos confundida. ¿Qué pasa? Korra respiraba con agitación. No lo sé, algo anda mal. Asami se sentó y tomó su mano. ¿Lo sientes? Sí. Es como si la ciudad estuviera gritando. Korra se levantó, caminando hacia la ventana. Desde allí podía ver el horizonte y un resplandor extraño que iluminaba el cielo. Un resplandor helado y rojizo a la vez. Explosiones y destellos de luz atravesaban las nubes. Asami se puso de pie, preocupada. ¿Qué es eso? Korra apretó los puños. No lo sé, pero debo averiguarlo. El corazón de Korra latía con fuerza. Había pasado años intentando vivir en paz, alejada de la constante guerra. Sin embargo, esa paz ahora parecía un sueño lejano. Algo regresaba, algo que removía recuerdos que había intentado enterrar. De vuelta en el campo de batalla, Chris extendió ambos abanicos hacia arriba. Un loto gigante de hielo emergió en el aire, desplegándose como una flor que cubrió toda una manzana. Desde sus pétalos surgieron figuras femeninas de escarcha, etéreas y bellas, con cabellos largos y ojos vacíos. Eran las princesas de la ventisca blanca. Las figuras comenzaron a lanzar ráfagas heladas sobre los edificios cercanos, destruyendo torres de vigilancia y barriendo con francotiradores que intentaban resistir desde las alturas. Cada ráfaga era tan precisa que parecía guiada por una inteligencia propia. Mientras tanto, Chris agitó uno de sus abanicos hacia el suelo y liberó la técnica Niño Divino de Cristal. 5 réplicas suyas surgieron de la escarcha, pequeñas y sonrientes. Los niños se lanzaron contra los soldados sobrevivientes, atacando con versiones reducidas de sus técnicas. Algunos congelaban armas, otros lanzaban pétalos afilados, otros atrapaban a los hombres en lotos que se cerraban como capullos mortales. Los gritos resonaban en las calles. Sangre, hielo y fuego se mezclaban en un cuadro grotesco. La Guardia Unida intentaba contraatacar, pero cada movimiento era respondido con brutalidad. Ghazan derretía edificios enteros, Peli lanzaba explosiones que hacían temblar los cimientos de la ciudad, Minhua atravesaba a soldados con látigos de agua y Saer, como un espectro, derribaba a quienes intentaban organizar una defensa. En medio de todo, Chris parecía bailar. Sus abanicos se movían con gracia, como si cada ataque fuera parte de una coreografía. Sonreía mientras el hielo cubría las calles, mientras las vidas se apagaban, mientras la ciudad se convertía en un jardín marchito de cadáveres congelados. En su apartamento, Korra ya estaba poniéndose el uniforme del avatar. Asami la observaba con el ceño fruncido. «Irás sola, ¿verdad?» Korra asintió. «Debo hacerlo. Si esto es lo que creo, nadie más podrá detenerlo». Pero en su interior, un miedo que no quería reconocer crecía. No solo por el ataque en sí, sino por una sensación más profunda. Ese frío en el aire, esa energía, le resultaban familiares. Como si alguien que había amado y perdido estuviera allí afuera, regresando con el peso de todos los inviernos. Korra cerró los ojos un instante, recordando unos ojos arcoíris que una vez la miraron con ternura.
Sacudió la cabeza, decidida a no dejar que ese recuerdo la detuviera. Mientras ella salía corriendo hacia la noche, Ciudad República seguía ardiendo y congelándose. El loto rojo había vuelto. Y esta vez, no estaban solos. Capítulo 46. El reencuentro en las ruinas. La Ciudad República ardía en caos. La Guardia Unida se desplegaba desesperadamente en las calles principales, intentando contener la emboscada del loto rojo. El hielo que Chris había desatado se esparcía como un veneno blanco, cubriendo edificios enteros con capas de escarcha que crujían bajo la presión del viento. El aire era gélido, tan frío que los soldados temblaban incluso bajo sus armaduras metálicas. En medio de aquel desastre, el loto helado que Chris usaba como plataforma flotaba sobre las avenidas, rodeado por fragmentos de pétalos cortantes que giraban como un enjambre letal. Desde allí observaba todo con la serenidad de un espectador en un espectáculo, su sonrisa platinada, inmóvil, parecía burlarse de la vida y la muerte al mismo tiempo. Las primeras en llegar fueron Korra y Asami. Habían interrumpido su tranquila cita nocturna cuando los temblores y las noticias del ataque retumbaron en la ciudad. Korra corría al frente, su mirada decidida pero inquieta. Asami la seguía, con los guantes de combate ajustados, su cabello ondeando mientras sus ojos verdes trataban de procesar el escenario helado. Korra se detuvo abruptamente cuando vio al hombre sobre el loto congelado. El corazón se le paralizó. No podía ser. Esa silueta, ese cabello largo y platinado, los ojos arcoíris que brillaban como espejos fragmentados. No había cambiado nada desde aquel día en el juicio, 5 años atrás. Aquel hombre que ella había amado y perdido. Korra tragó saliva, incapaz de pronunciar palabra, pero él fue el primero en romper el silencio. ¡Qué sorpresa tan encantadora!, dijo Chris, inclinando apenas la cabeza, su sonrisa tan suave como cruel. 2 hermosas chicas han venido a visitarme en medio de todo este caos. ¡Qué fortuna la mía, verdad! Asami frunció el ceño y dio un paso adelante. ¿Quién eres tú? Korra apretó los puños, un temblor recorrió su cuerpo. Sentía la urgencia de gritar su nombre, de despertar a aquel hombre de la máscara fría que mostraba, pero algo en su mirada le heló el alma. No la reconocía. La sonrisa de Chris se amplió, como si de verdad estuviera fascinado con la pregunta. ¿Oh, no es obvio? Soy alguien que solo busca compañía en este mundo tan vacío. Aunque claro, ustedes dos parecen traer un aire fresco. La tensión se rompió cuando Tenzin, Lin Beifong, Mako y Bolin aparecieron corriendo desde la calle lateral. Los refuerzos habían llegado. Tenzin jadeaba, pero su postura se erguía con la solemnidad de un maestro aire. Apenas levantó la vista hacia Chris, reconoció el rostro y sus ojos se abrieron con asombro. No puede ser. Mako encendió sus manos en llamas, listo para atacar, mientras Bolin apretaba los dientes, con el sudor resbalando por su frente helada. Lin despegó los cables metálicos de su traje, observando cada movimiento con frialdad militar. El aire se volvió denso, cargado de tensión. Korra respiró hondo y dio un paso al frente. Chris, soy yo. Korra. Por un instante, solo un segundo fugaz, la sonrisa de Chris titubeó. Pero en lugar de mostrar reconocimiento, soltó una risita ligera, como quien escucha un chiste absurdo. Korra. Korra. Qué nombre tan melodioso. Me encantaría recordarlo, pero me temo que en mi interior ya no hay nada de lo que dices. Las palabras perforaron el corazón de Korra como cuchillas. Ella tragó saliva, pero se mantuvo firme. Asami puso una mano sobre su brazo, ofreciéndole apoyo silencioso. Chris inclinó la cabeza hacia un lado, curioso como un niño que mira un insecto extraño. Aunque debo admitirlo, hay algo en tu mirada que me resulta intrigante. Es como si esperaras que fuera otra persona. La sonrisa nunca desaparecía.
No había dolor ni rencor en su tono, solo un vacío encantador, una dulzura hipócrita que escondía el frío de un abismo. Tenzin dio un paso al frente. Chris, escucha. Tú no eres nuestro enemigo. Hace años. Pero Chris lo interrumpió con una carcajada ligera, genuinamente alegre. ¿Enemigo? ¿Por qué todos dicen esas cosas tan feas? Yo solo quiero disfrutar de este mundo, ver lo frágiles que son las vidas humanas. Es hermoso, ¿no lo creen? Tan pasajero, tan efímero, y yo aquí, eterno, congelando todo a mi paso. Mako lanzó una llamarada sin pensarlo. El fuego iluminó la noche, pero Chris apenas movió su abanico. Con un gesto delicado, la llamarada se congeló en el aire, convirtiéndose en un bloque de hielo brillante que cayó al suelo y se hizo añicos. Oh, eso fue adorable. ¿Quieres jugar conmigo? Bolin gritó, furioso. No es un juego, monstruo. Chris lo miró, siempre sonriendo. ¿Monstruo? No, no, yo diría que soy un artista. Cada cadáver congelado es un lienzo, cada grito es parte de la música del invierno. Lin lanzó sus cables, intentando inmovilizarlo. Chris apenas agitó sus abanicos. Un loto de hielo brotó bajo los pies de Lin, estallando en filosas hojas que la hicieron retroceder para no quedar atrapada. Korra no aguantó más. Con un rugido cargado de rabia y dolor, entró en estado avatar por un instante, sus ojos brillando en blanco. El suelo tembló, el fuego y el aire se mezclaron a su alrededor. Saltó hacia Chris, golpeando con toda su furia. El choque fue devastador. Hielo contra fuego, vacío contra amor roto. La explosión de energía sacudió toda la avenida. Chris retrocedió apenas unos pasos sobre su loto flotante, levantando las manos en una pose casi teatral. Maravilloso, realmente maravilloso. Ese poder, esa pasión. Me encanta. Korra apretó los dientes, las lágrimas quemaban sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué no me recuerdas? La sonrisa de Chris se volvió aún más suave, como si hablara con un niño que pregunta algo inocente. Porque nunca hubo nada que recordar. Dentro de mí no hay amor, no hay dolor, no hay nada. Solo un vacío que sonríe para no asustar a los demás. Esas palabras, cargadas de la esencia de Douma, destrozaron la esperanza de Korra. Sus piernas temblaron. Asami corrió hacia ella, sujetándola para que no cayera. Tenzin gritó. Todos, retrocedan. Este no es el mismo Chris que conocimos. Pero Chris ya estaba desplegando su técnica. Con un gesto elegante, cruzó sus abanicos y susurró con voz dulce. Niño divino de cristal. 5 pequeñas réplicas de hielo comenzaron a materializarse a su alrededor. Cada una era un reflejo perfecto de su figura, pero con cuerpos traslúcidos que irradiaban frío. Las copias alzaron abanicos idénticos, listas para atacar. Mako y Bolin se prepararon. Lin mordió su labio, buscando un ángulo de ataque. Korra, aunque devastada, no apartó la mirada de él. La batalla apenas comenzaba, y el reencuentro que tanto había esperado se había convertido en una pesadilla. Capítulo 47, el baile helado de un demonio eterno. La avenida principal de Ciudad República era un campo de batalla. Los edificios estaban cubiertos por escarcha, las farolas congeladas chisporroteaban electricidad bajo capas de hielo, y la Guardia Unida intentaba contener a los rebeldes del Loto Rojo en medio de gritos y órdenes desesperadas. En el centro, sobre su loto flotante, Chris parecía un espectador ajeno al caos. Sonreía con calma, los ojos arcoíris reflejaban las luces de los fuegos artificiales de los maestros fuego, las llamaradas y los destellos metálicos de los cables de Lin. Con los abanicos dorados en cada mano, giraba lentamente, como si bailara un vals invisible. ¡Qué noche más animada!,
dijo con dulzura, mirando a los 5 que lo rodeaban. Tantos colores, tantas emociones. Y yo solo quiero jugar un poco. Los 5 lo miraban tensos: Korra, Asami, Tenzin, Mako, Bolin y Lin Beifong. El aire vibraba con la mezcla de respiraciones agitadas y el crujido del hielo que crecía bajo los pies de todos. Korra apretó los dientes: si esto es un juego para ti, terminarás perdiendo. Chris rió suavemente, inclinando apenas la cabeza. Oh, querida, no lo entiendes, yo nunca pierdo. Levantó sus abanicos y dio el primer movimiento real. Niño divino de cristal. De los abanicos surgieron 5 réplicas suyas, pequeños cuerpos traslúcidos de hielo brillante que flotaron alrededor, cada uno sosteniendo sus propios abanicos. Los clones se dispersaron como mariposas luminosas, rodeando al grupo. Mako reaccionó primero, lanzando una llamarada contra uno de ellos. El fuego lo envolvió, pero el clon no se derritió, al contrario, absorbió el calor y devolvió un chorro de hielo comprimido que obligó a Mako a rodar por el suelo para evitar ser empalado. «Esto no es normal», gritó Mako, con los guantes ardiendo. Chris se llevó un dedo a los labios, sonriendo: «SHHH, no arruines la sorpresa». Bolin golpeó el suelo, levantando una muralla de roca para proteger a todos. Pero uno de los clones se elevó y lanzó carámbanos invernales, estacas de hielo que atravesaron la roca y casi rozaron la mejilla de Bolin. Korra invocó un torbellino de fuego y aire, destruyendo 2 clones de golpe. Las figuras se rompieron en miles de fragmentos brillantes que flotaron como copos de nieve en la oscuridad. Pero al contacto con el suelo, los pedazos se rearmaron en nuevas réplicas. Korra gruñó: «Se regeneran». Chris aplaudió suavemente, divertido: «Muy bien, Avatar, rápido lo notaste. Aunque, bueno, son mis pequeños hijos. Sería una lástima si no supieran cuidarse». Tormenta de pétalos. Con un movimiento elegante, Chris agitó ambos abanicos hacia arriba. De ellos emergió una ráfaga de pétalos helados, afilados como cuchillas, que se dispersaron en todas direcciones. El aire se volvió un huracán blanco. Asami saltó hacia atrás, rodando por el suelo, mientras Lin envolvía su cuerpo en metal para resistir el corte de los pétalos. Tenzin levantó una barrera de aire, desviando la mayoría, pero aún así varios pétalos lo rozaron, dejando cortes sangrantes en sus brazos. El suelo quedó cubierto de hielo. Los pétalos no solo cortaban, sino que congelaban al contacto. La avenida parecía un jardín marchito de cristales brillantes, tan hermoso como letal. ¡Qué espectáculo!, susurró Chris, girando sobre su loto como un bailarín. Sus movimientos desesperados, su calor humano, son tan fascinantes. Korra apretó los puños: «Deja de jugar con nosotros». ¿Jugar? Chris sonrió aún más. «No, Avatar, esto es amor». Nevadas en un jardín marchito. Con otro movimiento, lanzó ondas de nieve y ráfagas heladas que formaron un muro circular a su alrededor. Los ataques de fuego de Mako chocaban contra él y se apagaban en un segundo, como velas en una tormenta. Bolin intentó abrir paso con un pilar de tierra, pero al tocar la barrera, el pilar se congeló hasta quebrarse. Korra cerró los ojos, respirando con rabia. Tenía que romper esa muralla. Entró en estado Avatar un instante, su cuerpo rodeado de fuego y aire, y se lanzó contra él. El choque fue tan violento que la nieve explotó en todas direcciones, generando un vendaval helado que derribó varios edificios a medio construir. Korra emergió al otro lado, jadeante, con los ojos brillando. Chris la miraba fijamente, como hipnotizado. «Qué bella eres cuando te enfadas, casi me hace sentir algo». Las palabras la golpearon más fuerte que cualquier ataque. Princesas de la ventisca blanca. 2 figuras femeninas de hielo emergieron a cada lado de Chris.
Eran etéreas, con cuerpos estilizados y cabellos hechos de cristales blancos que caían como cascadas. Cada una abrió los brazos y lanzó ráfagas de partículas heladas en todas direcciones, cubriendo aún más la ciudad. «Son hermosas, ¿verdad?», preguntó Chris, mirándolas con adoración fingida. «Aunque claro, no son tan hermosas como ustedes». Los ataques de las princesas se extendían como ráfagas ciegas. Mako y Bolin apenas podían cubrirse, Asami usaba sus guantes eléctricos para cortar tentáculos de hielo que surgían de la nada, y Lin quedaba cada vez más acorralada. Korra rugió: «Basta, Chris». Lanzó una oleada de fuego que derritió a una de las princesas, pero la otra se reforzó, atacando con más brutalidad. Chris aplaudió de nuevo: «Muy bien, Avatar. No esperaba menos». El vacío sonriente. Korra lo miró directamente a los ojos, los labios temblando. «¿De verdad no me recuerdas? ¿Nada?». Por un instante, el silencio reinó. La sonrisa de Chris se mantuvo, intacta, pero sus ojos brillaron con un destello extraño, como si algo luchara por salir. Pero en lugar de responder con ternura, inclinó la cabeza con falsa inocencia. «Oh, qué dulce sería que yo lo hiciera. Pero no, dentro de mí solo hay vacío. No hay amor, no hay recuerdos. Solo esta sonrisa para hacer que las lágrimas de los demás valgan la pena». Korra sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El dolor la paralizó, incluso en estado avatar. Tenzin gritó: «Korra, concéntrate. No caigas en su juego». Chris reía suavemente, como si todo fuera un espectáculo creado solo para él. Loto de hielo. Con un gesto final, formó un loto gigantesco bajo el grupo, que se abrió como una trampa mortal. Hojas filosas emergieron, rodeándolos como cuchillas. El frío era tan intenso que los pulmones de todos comenzaron a doler, como si se congelaran desde dentro. Mako gritó de dolor. Asami se tambaleó, sujetando a Korra para que no cayera. Lin trató de abrir un agujero en el hielo con sus cables, mientras Tenzin levantaba un muro de aire desesperado. Chris los observaba con fascinación. «Miren cómo tiemblan, cómo luchan por cada segundo de calor. Qué hermosos son, qué frágiles». Pero en ningún momento cerró el loto por completo. Lo mantenía abierto, jugando, disfrutando de la desesperación sin intención real de matarlos. «No teman», susurró, con voz suave. «No les quitaré sus vidas. No aún». La batalla era un espectáculo macabro, una danza de muerte que él mismo controlaba. Y aún así, en medio del vacío, algo en su mirada parecía temblar cada vez que sus ojos arcoíris se cruzaban con los de Korra. Capítulo 48. El eco de un recuerdo roto. La plaza de Ciudad República ardía con fuego, agua y polvo levantándose en torbellinos caóticos. Los muros de los edificios estaban rajados, el suelo helado en varias zonas donde los abanicos de Chris habían desatado ráfagas de nieve y fragmentos de escarcha. A su alrededor, la Guardia Unida estaba tendida en el pavimento, inconscientes pero vivos, atrapados en prisiones de hielo transparente. No había cadáveres, solo la marca de alguien que jugaba con sus poderes en lugar de matarlos. Korra respiraba con fuerza. Su pecho subía y bajaba mientras mantenía su postura de combate. Sus ojos ardían en azul intenso, el avatar estaba lista para seguir la pelea, pero en lo profundo de su ser temblaba al ver aquella sonrisa constante en el rostro de Chris. Él flotaba sobre su loto helado, elegante, con los abanicos dorados abiertos. Su cabello rubio platinado ondeaba con la brisa helada, y sus ojos de iris multicolor parecían reflejar un arco iris distorsionado. Su expresión era alegre, serena, como si estuviera disfrutando un espectáculo en lugar de un combate. Korra dio un paso adelante, sus palabras atravesando el aire frío. «Chris, ¿de verdad no recuerdas nada? Lo que vivimos juntos, lo que sentiste conmigo». Por un instante, el silencio se impuso sobre el estruendo del hielo y las llamas.
Chris ladeó la cabeza, como un niño intrigado por un juguete nuevo. Sonrió más. Ah, qué curioso. Esa voz, esas palabras, ¿debería sentir algo? Dijo con un tono dulce y vacío. Pero no siento nada. Solo me parece entretenido. Korra apretó los puños. El aire a su alrededor comenzó a vibrar, fragmentos de piedra y polvo se elevaron mientras su energía espiritual crecía. Mientes. Yo sé que aún estás ahí. Recuerda, Chris, recuerda cuando me prometiste no volver a matar, recuerda cuando me abrazabas en silencio, cuando juraste que estaríamos juntos. No puedes borrar eso. El hielo bajo los pies de Chris se resquebrajó. Su sonrisa tembló por un instante, apenas perceptible. Los abanicos se cerraron en sus manos y sus ojos parpadearon. Una chispa de humanidad titiló en ellos, como si las palabras de Korra hubieran abierto una rendija en el muro helado que había construido en su mente. Un recuerdo atravesó su mente como un rayo, Korra riendo bajo la lluvia, Korra dormida sobre su pecho, Korra llorando en sus brazos. Y luego el vacío, el abandono, verla con otra persona. Chris bajó la mirada, y de pronto su sonrisa se quebró. Un rugido desgarrador brotó de su garganta. Mentirosa. Gritó con una voz rota, desesperada, llena de dolor. Todo fue mentira. Sus abanicos cayeron un instante, y sus manos se aferraron al loto de hielo que empezó a desmoronarse. Sus ojos arcoíris se empañaron de lágrimas que no paraban de brotar. Sus sollozos eran fuertes, desesperados, como si algo que había guardado por años lo estuviera destrozando por dentro. Korra lo miró paralizada. Nunca lo había visto así. Ni siquiera en sus momentos más oscuros, cuando fue encarcelado, había mostrado tanto dolor. Quiso acercarse, pero una ráfaga de aire helado la obligó a retroceder. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. Chillaba Chris con voz quebrada, mientras las lágrimas caían sobre el hielo. Me abandonaste, me dejaste pudrir en el cráter, me dijiste que me amabas. Los edificios cercanos empezaron a cubrirse de una escarcha gruesa, las farolas se congelaban y estallaban, los charcos se transformaban en bloques de hielo. El llanto de Chris era tan poderoso que el ambiente mismo respondía a su desesperación. Korra dio un paso adelante, con la voz suave. Chris, yo nunca dejé de. No terminó. En ese instante, el rostro de él cambió. La sonrisa volvió, tranquila y vacía. Sus lágrimas se detuvieron de golpe y su mirada recuperó el brillo frío y distante. Oh, qué raro, dijo, inclinando la cabeza, con un tono casi juguetón. ¿De dónde salió todo eso? ¡Qué escándalo! Perdón, me dejé llevar. Korra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si alguien hubiera apagado una luz dentro de él. Lo que acababa de presenciar había sido real, pero se esfumó en segundos, tragado por la nada. El Chris frente a ella ya no era el hombre que había amado. Era Douma. Con un movimiento elegante, Chris abrió nuevamente los abanicos. La escarcha se elevó como pétalos de flores brillantes, girando en el aire en un espectáculo hipnótico. Sigamos jugando, Avatar. Tus lágrimas son deliciosas, incluso si son falsas. Korra gritó y lanzó un torrente de fuego, envolviendo todo el aire frente a ella. Chris respondió con la técnica lotos de la vid, dispersando lotos helados que cortaban el aire y absorbían el calor. Las chispas y el hielo se encontraron en un choque brutal, creando una explosión de vapor que envolvió la plaza. Mako apareció por el flanco, lanzando rayos directos hacia Chris. El rubio se giró con calma, moviendo un abanico en un arco amplio. Una nube congelada emergió y atrapó los rayos, solidificándolos en una prisión cristalina que cayó al suelo con un chasquido. ¡Oh, electricidad! ¡Qué lindo brillo! Bolín golpeó el suelo, levantando una ola de tierra y rocas.
Chris rió suavemente y generó carámbanos invernales que descendieron en picada, perforando las rocas y transformando el ataque en polvo. Lin Beifong lanzó cables metálicos para atraparlo, pero Chris giró en el aire con su loto volador, dispersando fragmentos de escarcha que envolvieron los cables hasta congelarlos y partirlos. Tenzin trató de envolverlo en un torbellino de aire, pero Chris desplegó su técnica Princesas de la Ventisca Blanca. Dos figuras femeninas de hielo emergieron a su lado y respondieron con ráfagas heladas que deshicieron la corriente de aire, obligando a Tenzin a retroceder. En medio de todo, Korra trataba de abrirse paso. Chris, basta. No eres así, no lo eres. Yo sé que dentro de ti todavía. Chris le sonrió, inclinando la cabeza como si escuchara un canto agradable. Dentro de mí solo hay frío, Korra. El calor se extinguió hace mucho. De pronto, su abanico brilló con un fulgor extraño. Invocó niño divino de cristal. 5 pequeñas réplicas de sí mismo emergieron en el aire, hechas de hielo brillante, cada una con sus propios abanicos. Comenzaron a moverse en círculos, lanzando ráfagas de nieve, carámbanos y lotos de escarcha en todas direcciones. Los héroes fueron superados en segundos. Mako apenas pudo bloquear una ráfaga helada con fuego, Bolin quedó atrapado en una prisión de hielo hasta el cuello, Lin retrocedió esquivando una lluvia de estacas, y Tenzin se vio forzado a cubrir a Korra con un muro de aire. Korra rugió, entrando en el estado avatar por un instante. Sus ojos y tatuajes brillaron en blanco mientras el suelo temblaba y una ola de energía se liberaba. Con poder absoluto, rompió la prisión de hielo de Bolin y deshizo varias réplicas de hielo de Chris. Chris la observó maravillado. Ah, eso sí es hermoso. Mi avatar favorita. Korra se lanzó directo contra él, fuego y agua combinados en una lanza ardiente. Chris abrió los brazos, dejando que la ráfaga lo atravesara de lado a lado. Su cuerpo se congeló, se partió y luego se regeneró en segundos, como si nada. ¿Ves? Es inútil. No puedes destruir lo que ya está roto por dentro. Su sonrisa no se borraba. Korra apretó los dientes. Cada palabra era un cuchillo. Fue entonces cuando una voz firme resonó desde la distancia. Suficiente. Saer apareció, descendiendo suavemente con el aire a su favor. Tras él, Minhua y Gazan emergieron de entre las sombras. Chris, dijo Saer con tono sereno, aunque su mirada era seria. Estás jugando demasiado. Los necesitamos vivos. Chris ladeó la cabeza, como un niño reprendido. Cerró lentamente los abanicos y el loto de hielo descendió hacia el suelo. Oh, ya se estaba poniendo divertido. Pero está bien. Supongo que ya me distraje bastante. Las réplicas de cristal se deshicieron en escarcha brillante, los lotos helados se desmoronaron y el frío empezó a disiparse. Saer posó su mano sobre el hombro de Chris, mirándolo con severidad. No olvides nuestro propósito. Esto no es un juego. Chris sonrió aún más, mirando a Korra con ojos vacíos pero hipnóticos. Claro, un propósito. Qué aburrido. Korra lo observaba, con el corazón roto. Había visto un destello del hombre que amó, y luego como ese destello desapareció para siempre. La batalla había terminado, pero la herida que dejó en ella apenas comenzaba a sangrar. Capítulo 49. Cicatrices en hielo y fuego. El silencio que siguió al combate era tan pesado que parecía aplastar los restos de la plaza. El aire estaba cargado de vapor, escarcha y olor a metal quemado. Trozos de hielo se derretían lentamente sobre los adoquines manchados de sangre de los guardias heridos. Ninguno estaba muerto, pero todos yacían inconscientes, atrapados en formas grotescas de hielo talladas como esculturas funerarias. En el centro, Chris permanecía de pie junto a Saer, con su expresión alegre e indiferente.
Sus ojos multicolor reflejaban los fragmentos de fuego aún encendidos en las ruinas de los edificios cercanos. Ya es suficiente, repitió Saeer con calma, aunque su mirada era más una orden que una súplica. Ghazan sonrió mientras observaba las cicatrices de la tierra, grietas abiertas por la fusión y solidificación de la lava que había usado para contener a los refuerzos. Minhua se movía ágil sobre los charcos helados, usando sus brazos líquidos para arrastrar a un guardia que aún respiraba, dejándolo colgado de un poste como advertencia. La escena no era solo un campo de batalla. Era un mensaje: Ciudad República ya no era intocable. Korra, aún jadeando, sintió como el calor del estado Avatar se apagaba poco a poco. Sus ojos volvieron al azul normal y cayó de rodillas. El frío que Chris había dejado impregnado la rodeaba como una prisión invisible. El recuerdo de su grito desgarrador seguía clavado en sus oídos, una confesión desesperada que se había deshecho en la nada segundos después. Mako corrió a su lado y puso una mano en su hombro. ¿Estás bien? Korra apenas respondió, sus ojos fijos en Chris. No podía creer lo que había visto. Ese hombre frente a ella ya no era el que había amado. Y, sin embargo, su corazón se negaba a aceptarlo. Tenzin se acercó, sus ropas desgarradas y cubiertas de escarcha. Su voz era firme, aunque el temblor en ella lo delataba. El loto rojo está de regreso. Y ahora son más peligrosos que nunca. Lin Beifong, con la cara cubierta de cortes y la armadura metálica rota en varias partes, maldijo entre dientes. No solo peligrosos. Tienen un monstruo de su lado, y lo saben. El monstruo sonrió. Chris ladeó la cabeza y los observó como si fueran un espectáculo. Luego levantó un brazo, y con un gesto delicado dejó caer un abanico sobre el hielo manchado de sangre. Lo levantó de nuevo como si jugara con una flor. Oh, qué expresiones tan adorables tienen todos. Miedo, dolor, tristeza, cada rostro es único. Gracias por mostrarme algo tan hermoso. Korra sintió que la sangre hervía en sus venas. Cállate. Intentó avanzar, pero Saeer dio un paso al frente, bloqueándola con el aire que se arremolinó en un muro invisible. No es momento para matanzas, Avatar. Su voz era calmada, pero el filo en ella era claro. Esta ciudad debe entender que su orden es frágil. Y que nosotros podemos quebrarlo cuando queramos. Korra apretó los dientes. Saeer, no dejaré que lo uses. El líder del loto rojo arqueó una ceja. ¿Usarlo? No. Chris es libre. Lo que hace, lo hace por elección. Korra miró directamente a los ojos de Chris. No. Eso no es verdad. Tú eras más que esto. La sonrisa de Chris se ensanchó, tranquila, pero sus ojos multicolor parecían más fríos que nunca. Eras, repitió suavemente. Qué palabra tan cruel. Saeer levantó el brazo y el aire rugió alrededor del grupo. Ghazan pisó fuerte el suelo, y la piedra se alzó para formar un muro entre ellos y los héroes. Minhua extendió un látigo líquido y lo usó como cuerda para impulsarse sobre los tejados. En segundos, el loto rojo comenzó a retirarse, llevándose a Chris con ellos. El loto helado ascendió, brillando en el aire como una flor fantasmal. La escarcha se desmoronaba detrás de él como si se riera de todos sus intentos de detenerlo. Korra intentó correr tras ellos, pero Bolin la detuvo, tomándola del brazo con fuerza. No, Korra, basta. Es una trampa. Ella lo apartó, furiosa, con lágrimas ardiendo en los ojos. Déjame ir. Él no es así, no lo es. Bolin negó con la cabeza, con el rostro ensombrecido. Lo viste con tus propios ojos. Él no es el mismo. La Avatar cayó al suelo de rodillas, golpeando el hielo con ambos puños.
La escarcha se resquebrajó, pero no desapareció. Era como si el frío de Chris hubiera quedado impregnado en la ciudad. El silencio posterior se rompió con el gemido de un guardia que despertaba entre la escarcha. Lin Beifong se agachó a ayudarlo, aunque sus movimientos eran torpes por el dolor en sus costillas. Respira, muchacho, respira. Su voz áspera intentaba ocultar la frustración. Mako y Bolin comenzaron a liberar a otros guardias atrapados en los cristales de hielo. Algunos sangraban, otros tenían fracturas expuestas. No había cuerpos sin vida, pero el espectáculo era grotesco. Brazos congelados en ángulos imposibles, rostros deformados por el dolor de haber quedado atrapados en el hielo que se regeneraba sobre sus cuerpos hasta que Chris decidió liberarlos. Tenzin observaba todo en silencio, con el ceño fruncido. Dejó esto así a propósito. No para destruirnos, sino para mostrarnos que podía hacerlo en cualquier momento. Korra levantó la vista, sus ojos rojos de tanto llorar. No, lo hizo para atormentarme. Nadie respondió. Porque todos sabían que, en parte, era cierto. Mientras tanto, en lo alto de la ciudad, el loto rojo se reunía en un edificio abandonado. Ghazan se estiraba los brazos, satisfecho. Bueno, eso fue más fácil de lo que pensé. Minhua, colgando de una viga con sus brazos de agua, se reía bajo. ¿Viste sus caras? Se morían de miedo. Saer, en cambio, permanecía serio, meditando en silencio. Miraba hacia Chris, que flotaba todavía sobre su loto helado, con los abanicos cerrados sobre su regazo. Chris, dijo finalmente. Tu poder es impresionante. Pero si sigues perdiéndote en tus juegos, pondrás en riesgo todo lo que buscamos. Chris abrió lentamente los ojos. Sonrió como siempre. Oh, Saer, ¿y acaso no es divertido? El miedo, el dolor, la esperanza, todas esas emociones me hacen sentir algo. ¿Y qué sentiste cuando lloraste? Preguntó Minhua con una sonrisa torcida. Porque eso sí que fue raro. Chris inclinó la cabeza. ¿Llorar? No recuerdo eso. Quizás solo fue un error de mi cuerpo, o un eco de otra vida. Saer lo miró fijamente, pero no insistió. Sabía que aquel ser era tanto un arma como una incógnita. Y, por ahora, necesitaban ambas cosas. De vuelta en la plaza, Korra se levantó lentamente, observando el desastre a su alrededor. La Guardia Unida atendía a los heridos, Mako y Bolin ayudaban a remover escombros, y Lin daba órdenes para reforzar la seguridad. Pero Korra solo veía una cosa, las marcas de hielo que Chris había dejado en cada superficie. No eran simples ataques. Eran lotos. Lotos congelados en muros, en calles, incluso en los cuerpos atrapados. Cada flor de hielo era una firma, un recordatorio de él. Asami apareció entre la multitud, con el rostro preocupado. Corrió hasta Korra y la abrazó con fuerza. ¿Estás bien, verdad? Korra tembló en sus brazos. No, Asami. No estoy bien. Asami la apretó más, acariciando su cabello. Lo superaremos. Juntas. Pero Korra no podía dejar de pensar en el grito de Chris. Ese dolor tan real, tan humano, que se había desvanecido en segundos. Como si hubiera visto un fantasma del hombre que amó, solo para perderlo otra vez. Y en el aire helado que aún la rodeaba, juró que lo traería de vuelta, aunque tuviera que enfrentarse al monstruo que ahora lo dominaba. Capítulo 50. Sombras en movimiento. La noche había caído sobre Ciudad República, aunque el eco de la destrucción todavía ardía en cada esquina de la capital. El aire olía a humo, metal quemado y sangre, y los guardias unidos aún corrían para rescatar a civiles atrapados bajo los restos de edificios congelados y muros destrozados por la batalla. El ataque había sido tan inesperado como brutal,
pero lo más perturbador para todos los que lo habían presenciado no había sido el loto rojo en sí, sino la figura que caminaba entre ellos como si nada, un hombre que jugaba con la ciudad como si fuera su propio tablero helado. Chris. Dentro de una guarida subterránea oculta bajo los restos de una antigua fábrica, el loto rojo se reunía alrededor de una mesa improvisada. La habitación estaba iluminada apenas por las antorchas clavadas en los muros, el fuego arrojando sombras deformadas sobre los rostros de Saer, Ghazan, Minhua, Peli y Chris, que estaba sentado en un trono improvisado de hielo que había creado para sí mismo, sonriendo con aquella serenidad inquietante que no coincidía en nada con el caos reciente. Saer rompió el silencio. Tus técnicas han demostrado ser más destructivas de lo que esperaba, Chris. En cuestión de minutos pusiste de rodillas a la Guardia Unida sin esfuerzo alguno. Sin embargo, también jugaste demasiado. Casi olvidaste el propósito de nuestra misión. Chris inclinó la cabeza levemente hacia un lado, sus ojos brillando bajo la luz de las antorchas. Su sonrisa era amplia, como si cada palabra de Saer lo divirtiera profundamente. Jugar es tan refrescante. La ciudad gritaba, lloraba, corría, y yo solo me dejé llevar. Fue hermoso. ¿No lo viste, Saer? ¿No sentiste lo vibrante que era el miedo? Ghazan golpeó la mesa con el puño, su expresión endurecida. Ese no era el punto. Se suponía que debíamos enviar un mensaje, no arriesgarnos a que todo se viniera abajo porque tú estabas entretenido. Chris lo miró directamente, todavía sonriendo, y su tono fue suave, casi cariñoso. ¡Qué gruñón eres! Nadie murió, ¿verdad? Yo lo hice perfecto. Solo los hice bailar un poco conmigo. Minhua, con sus brazos de agua retorciéndose en el aire, intervino con una mezcla de curiosidad y cautela. Lo que me intriga es lo que ocurrió cuando te enfrentaste al avatar. Por un instante, pareciste quebrarte. Gritaste como si estuvieras recordando algo. ¿Quién es ella para ti? La sonrisa de Chris se mantuvo, aunque sus ojos se oscurecieron apenas. No lo sé. O quizá no quiero saberlo. Mi mente me jugó una broma, una ilusión extraña. Vi destellos, palabras, un calor que no me pertenece. Y luego se desvaneció. Mentira, eso fue todo. Mentiras dulces que intentaban encadenarme otra vez. Saer lo observó con atención, como si analizara cada gesto suyo. Entonces entiendes que no puedes permitirte esos momentos de debilidad. Nuestra causa necesita tu poder, Chris. Si el pasado vuelve a atraparte, serás inútil para nosotros. Chris soltó una carcajada ligera, apoyando la barbilla en una mano mientras jugaba con un fragmento de hielo en la otra. Tranquilo, líder. No estoy atado a nadie. Mis emociones son un mar vacío. Solo fluyen y se desvanecen. Ustedes me trajeron aquí para destruir y eso haré. Pero no me pidan que deje de divertirme. Peli, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante, su voz firme. Mientras tu diversión no nos cueste la misión, no me importa. Pero la próxima vez que juegues con fuego, o con hielo, asegúrate de que el loto rojo no quede expuesto. Chris le guiñó un ojo, relajado, como si ni siquiera tomara en serio la advertencia. Por supuesto, estrella brillante. Saer entonces extendió un mapa sobre la mesa. Sus dedos señalaron varios puntos de la ciudad donde se habían producido los enfrentamientos y donde la Guardia Unida reforzaba su vigilancia. La primera fase ha sido un éxito parcial. Sembramos miedo, mostramos nuestra fuerza. Pero aún no hemos tocado al verdadero corazón de este sistema corrupto. Lo siguiente es quebrar su espíritu. Minhua sonrió con un brillo calculador en sus ojos. ¿Quieres al consejo, verdad? Golpear directamente a los líderes para que la ciudad quede en caos. Saer asintió. Exacto. Si logramos desestabilizar su núcleo político, Ciudad República se derrumbará por dentro. Pero para eso, necesitamos que Chris mantenga la fachada.
Que siga siendo el espectro aterrador que la gente vio hoy, no un hombre atrapado en recuerdos. Chris dejó caer el fragmento de hielo, que se quebró en 1000 pedazos contra el suelo. Su sonrisa se ensanchó aún más. Un espectro, dices. Me gusta. Entonces dejemos que esta ciudad siga soñando conmigo en sus pesadillas. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Korra y sus amigos se encontraban en el Templo del Aire, donde los heridos eran atendidos. El ambiente era un contraste absoluto, el murmullo de curanderos, los sollozos de familias y la respiración pesada de guerreros agotados. Korra estaba sentada en silencio junto a Asami, las manos entrelazadas. Sus ojos aún estaban rojos de la mezcla de rabia y dolor. Recordaba cada movimiento de Chris en la batalla, su sonrisa constante, su voz hueca. Lo había mirado a los ojos y no había encontrado rastro del hombre que había conocido antes, solo un vacío disfrazado de calma. Asami apretó suavemente sus dedos. Korra, ¿estás bien? La Avatar respiró hondo, pero su voz temblaba. No, no lo estoy. Ese no era Chris. O al menos, no el que conocí. Era como ver un fantasma con su rostro. Y cuando traté de recordarle lo que vivimos, por un instante creí que había reaccionado. Pero luego gritó, como si yo lo hubiera apuñalado con mis palabras. Y volvió a ser ese monstruo. Tenzin, que había estado de pie cerca, se acercó y puso una mano firme en su hombro. Lo que viste fue un conflicto interno, Korra. Significa que todavía hay algo dentro de él. No puedes rendirte tan fácilmente. Mako, con su ceño fruncido, replicó con dureza. Con respeto, Tenzin, ese hombre casi nos mata a todos. No vi conflicto en sus ojos, solo locura. Si no fuera porque el loto rojo lo detuvo, estaríamos enterrados bajo toneladas de hielo. Bolin, que intentaba mantener la calma a pesar del miedo, añadió en voz baja. Pero también es cierto que nunca nos dio el golpe final. Pudo hacerlo, pero jugaba. Tal vez eso signifique algo. Korra cerró los ojos con fuerza, luchando con su propio corazón. Las palabras de Chris seguían resonando, esa sonrisa vacía grabada en su memoria. No sabía si debía verlo como un enemigo definitivo o como alguien perdido en un laberinto de emociones prestadas. Asami, percibiendo la tormenta interna de Korra, la abrazó suavemente. No tienes que cargar con esto sola. No importa lo que él sea ahora, lo enfrentaremos juntos. La Avatar apoyó su frente en el hombro de Asami, dejando que las lágrimas rodaran por su rostro. Pero, ¿y si todavía hay algo de él dentro? ¿Y si puedo traerlo de vuelta? Tenzin suspiró, mirando a los demás. Entonces debemos prepararnos para ambos escenarios. Si hay una forma de salvarlo, debemos intentarlo. Pero si se interpone entre nosotros y la seguridad del mundo, también debemos estar listos para detenerlo. El silencio se apoderó del grupo, roto solo por el eco de los heridos siendo atendidos alrededor. La batalla había terminado, pero las cicatrices emocionales apenas comenzaban a abrirse. De regreso en la guarida, el loto rojo terminaba su reunión. Saeer se levantó, su voz firme y segura. Mañana moveremos nuestras piezas. Chris, quiero que descanses. La ciudad necesita seguir temiéndote, pero no podemos permitir que el avatar te manipule. Chris se levantó de su trono de hielo, extendiendo los brazos como si disfrutara del peso de las palabras. Que sigan temblando entonces. Yo seré la tormenta que los abrace. Su sonrisa permanecía intacta, brillante como un cristal. Pero detrás de sus ojos, en lo más profundo, quedaban grietas invisibles que ni él mismo comprendía. Y en algún lugar de su memoria rota, aún ardían imágenes de un pasado que negaba con todas sus fuerzas. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyente del Loco. Joni, Otto JPG, Onete, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Viajero de la Niebla.
MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesus Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B., El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Karen COR, Spectra RS, Gatacón Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausa Babhausen, Jimmy Fernán, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo of Momodia, Mauro MD, Jebile Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Benjats, Luis 1 Carlos 2, Alan Torres, Teb, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García, Eduardo Ohm, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Saico, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar, Andrés López, Jecco, Álvaro Catala Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte. Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos, Luis Engels Rodríguez Giraldo, Leo López, Albino Osuna, Red, Lian, David Flores, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Hank, Adán Ramos, Sergio Vidaurri, Skeleton, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, El Jugador, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Díaz Isaac, Cristian Medina, The Penguin, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Christian Morillo, Brandon Mino, Chichón, Sans 104, Arthur, Brandy, Vidaraf, A, El K Gamer, Ripe. Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Erca Pirrula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Enquís, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliat Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hiraya Uzumaki, Kotori Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín. Grandidi 7 Fanfics, Luis García. Muchas gracias a todos, son unos capos.